Hola, ¿qué tal a todos amigos rojinegros? Yo soy Manu Villaseñor, acompañado de Alfredo López. Y como ya volvió el torneo, entonces también vuelve este programa rojinegro, donde únicamente vamos a hablar de Atlas. Y vaya que hay muchos temas para hablar de este equipo. Tenemos desde temas sobre la salida de Jeremy, la llegada de Ponchito, quién es Aarón Arredondo, un jugador de la Sub-23 de América que ya ha llegado a Atlas, aunque no ha sido oficializado como tal, pero ya está amarrado con los rojinegros. Y creo que lo más importante, ¿qué implica la venta de Atlas? Si sabemos algo de posibles compradores y muchas cosas más. Así que para quienes estén viendo prácticamente todo el video, porque sé que en la semana me escribieron al menos un par de personas buscando el video completo, otra vez va a estar arriba en un solo corte. Y para los que quieran ver solamente un tema en específico, van a ir pudiendo ver esto tema por tema. Así que, mi querido Alfredo, ¿cómo andas? Ya regresó el rojinegro, hacía falta. Regresó el rojinegro, me gustó lo de, ganar. Está chido, está... ¿Se siente padre? No te pasa, y no sé si a ustedes les pase, que cuando pierde el Atlas no quieres ver nada. O sea, si pierde el Atlas, y sobre todo en viernes, ya no quieres ver ningún otro partido. O sea, el pierde Atlas, pierde mi familia, a veces es cano. No mames. Pero no sé cómo no te fundan por eso, güey. No me fundan por cualquier pendejadita. Pero bueno, feliz, contento. Vi como mucha negatividad, o sea, vi mucha raza quejándose o como preocupada, pero identifiqué un patrón que ya ahorita lo veremos. También habrá un momento para hablar sobre Puebla y vamos a estar analizando el partido como tal. Vamos a rescatar algunas imágenes de ese juego para que puedan ir viendo lo que nosotros vemos también. Me gustaría, no sé si en orden cronológico, pero sí creo que en orden de importancia podríamos hablar primero de la salida de Jeremy Márquez. ¿Qué significa para Atlas perder a un hombre como Jeremy Márquez, que ya debutó con Cruz Azul? Y que también, bueno, Atlas ha fichado, pero creo que no fichó en ese mismo rol o incluso no en esa misma posición. ¿Qué pierde Atlas sin Jeremy Márquez, esta versión de Atlas? Pues pierde volumen, creo. O sea, llevar pelotas al frente, pero ahí hay algo con lo que no quisiera contradecirme y quisiera acotar y señalar y contextualizar. Yo he estado diciendo mucho en los programas que a Yuka le hace falta balones de calidad y le va a seguir faltando, por lo menos por lo que vimos con Puebla, que creo que tiene que ver también con lo que tú decías, que es que a Yuka eso le gusta y ahí gana y pues ¿qué le hacemos, no? Pero creo que ahí es donde perdería más Atlas. Pero también creo que Jeremy, aunque creo que fue su mejor versión en este primer torneo de Gonzalo Pineda, pues me daba la impresión de que podía venir más después. Y o sea, que ha alcanzado su techo. Ajá. Y tan es así que te lo comentaba. O sea, como Gonzalo Pineda está encontrando una mejor forma, ya lo veremos después. Y pues no lo veremos después. A Jeremy no, digo, cayó en buenas manos, ¿no? Con Nicolás Larcamón y eso también es importante. Creo que va a ser un jugador que se va a seguir desarrollando. Y también algo que fue un factor decisivo, Alfredo, es la selección nacional. Sí. Él lo decía también, es que Cruz Azul es una vitrina y no se refiere exactamente a ir a Europa, no de forma inmediata. ¿Qué es lo que viene en calendario por inmediatez? Viene ir a la Copa del Mundo 2026. Y sí, es bien sabido que Javier Aguirre sí se deja llevar por los equipos. A Mateo Chávez lo convocó por primera vez hasta que fichó por el AZ Alkmaar, aunque no hubiera jugado un solo partido aún. Y también ha dicho en algunas declaraciones, a él no le gustaba el Chino Huerta, no sé si lo ha visto jugar lo suficiente o no. También decía que Michel le tuvo que explicar cómo jugaba Julián Quiñones para que lo pudiera utilizar de mejor forma. Entonces, Javier Aguirre es muy buen gestor de grupo, pero tiene otras fallas también que quizás delega, ¿no? Con su cuerpo técnico. Y una de ellas me parece que no observa lo suficiente a los jugadores. Y creo que con Jeremy Márquez el caso es, si juegas en Cruz Azul o América, es más fácil ir al Mundial. Creo que es como un señor. O sea, esos señores que ya les vale verga todo y es lo que es, porque yo digo, cuando Jeremy fue a los partidos estos de contra River y contra Inter, ahí tuvo una plática, no sé si fue Aguirre con Jeremy o Aguirre con algunos que quería ver, y les expresó tal cual eso. Me gusta Jeremy que es sincero, o sea, me gusta que diga las cosas como son, y obviamente Cruz Azul es un mejor equipo, o sea, también hay que... No, sí, el proyecto, economía, mucho más competitivo. Y también Larcamón ha demostrado que, a ver, a mí sí me gusta Pineda, pero Larcamón ha demostrado en el fútbol mexicano que le saca mucho jugo a los jugadores y a veces en posiciones, en situaciones o hasta jugadores que no esperabas algo. Por ejemplo, el caso de Cambindo, ¿no? Sí. El caso de Pavel Pérez. Paradela no venía bien
Entonces, Hizo que entrara Palavecino también ahí en ese mismo rol. Ha potenciado a muchos jugadores. En Puebla, a ver, Puebla es el mejor ejemplo, ¿no? De cómo fue capaz de potenciar a jugadores que teóricamente eran medianos o no tan de tanta calidad. Y ya llegó uno al rojinegro como Ferreis, ¿no? sí, y creo que Jeremy tiene mucho más techo, por ejemplo, que el que me digas es Puebla. Lo estoy diciendo así a la y se va, habría que revisarlo, pero yo creo que era más que Omar Fernández, no sé, por ejemplo. posiblemente, bueno, a lo mejor Omar Fernández terminando ese ciclo de Puebla, a lo mejor ahí en ese prime te diría, bueno, es más Omar Fernández ahí que Jeremy hoy. Hoy, sí, sí, sí. Pero posiblemente Jeremy Sea hoy más. sea más antes de haber trabajado con Larcamón. Entonces, ¿qué pierde Atlas? Creo que sí alguien que tenía mucha proyección, pero también habría que voltear para atrás y decir, oye, ¿y si ya no daba más en Atlas? ¿Y si la proyección ya no estaba en Atlas? Entonces, la primera pregunta que me haces es, ¿qué pierde Atlas? Ay, güey, pues creo que más en lo sentimental, más en la identidad de un canterano que futbolísticamente, porque futbolísticamente creo que Jeremy ya no iba a dar mucho más en Atlas. Se va con un bicampeonato, se va con campeón de campeones. Hablaba con alguien muy cercano a él y decía, ¿qué probabilidades había de que un jugador, para empezar, que naciera en Guadalajara el cabrón, que le fuera al Atlas, que debutara en el Atlas, que debutara contra el Cruz Azul y la Atara, que rompiera la racha de los 70 años, que avanzara o se fuera al equipo contra el que debutó? O sea, Jeremy tiene como un caminito muy especial. Es más, incluso hasta que se apellide Márquez. Sí, muchas coincidencias, ¿no? En este camino. Sí, Tiene sí, sí. como, creo que perdemos más en lo emocional, en la identidad, que Futbolísticamente. que algo que futbolísticamente no podamos resolver. A ver, yo estoy de acuerdo que se puede resolver, ¿no? Todos los jugadores son reemplazables en alguna medida y se puede jugar de otra forma y adaptarse a las herramientas, por ejemplo, que hoy tiene Gonzalo Pineda, ¿no? Pero sí creo que futbolísticamente, por ejemplo, y a lo mejor no gusta mucho, pero a diferencia de Nervo, porque también hay que tomar en cuenta que Atlas pierde a dos referentes este mismo torneo, con Nervo pierdes más en la parte sentimental y liderazgo, porque también como profesional y ejemplo en el vestidor, creo que se pierde una pieza muy importante. Con Jeremy para mí se pierde más en lo futbolístico, incluso que en lo sentimental, aunque las dos van de la mano. O sea, para la afición ha sido un golpe fuerte el haber perdido a dos referentes y los que siguen, porque va a seguir pasando esto, más allá de lo de la venta, que ya vamos a tocar un poco más adelante, o si estás viendo únicamente el tema de Jeremy Márquez, lo vas a ver en otro video aquí en el canal. Pero creo que con Jeremy el problema era que se volvió Atlas muy dependiente y lo platicamos, lo describimos, de llevar la pelota al último tercio de la cancha mediante Jeremy Márquez cuando recibía de espaldas, ese buen regate que tenía y que después creo que sí mejoró en su toma de decisiones en ese toque final, cargando el área, rematando, pero que quizás también era un jugador que con ese techo de crecimiento que tiene en Cruz Azul debería tener una mejor versión. Sí. Creo que también es reemplazable. Vimos también a Sergio Hernández jugando como doble 5 de interior con Rocha. Su partido como tal a mí me gusta por las condiciones. Su rol de que él lleve el balón jugando por dentro, eso no me gusta porque creo que no es un jugador apto para eso. Se puede acostumbrar, sí, pero creo que mostró que es mucho mejor por la banda. Ya veremos también de lo que pasó contra Puebla. Pero con Jeremy Márquez habíamos hecho incluso un video, ¿no? Intentando escautear características similares, jugadores que te puedan llevar la pelota al frente. Y creo que ante la pérdida de Jeremy, entonces lo que queda es que tus medias puntas, Mudo, Diego González, vengan a recibir la pelota. A Poncho. O Poncho que juegue de doble 5. ¿Pasamos ya al tema de Poncho? No, más adelante, pero creo que están ahí en las posibilidades junto con Aguirre y González. Lo de Jeremy, a lo que me refiero también con lo sentimental es que lo vamos a seguir viendo mucho tiempo. No creo que se vaya a Europa, por ejemplo, y lo vamos a seguir viendo en la Liga Mexicana y lo vamos a ver ser campeón en otros lados. Va a ser campeón en Cruz Azul. O sea, yo creo que va a ser campeón en Cruz Azul este semestre. Y si no es este semestre, es el que sigue. Y vamos a ver a Jeremy. Cruz Azul apuesta por el campeonato sí o sí, ¿no? Y si eso sucede, vamos a ver a Jeremy en el Mundial. Entonces, con Nervo eso no lo vamos a tener. Nervo se termina su ciclo y se va. Y no lo ve cruzar. Sí. Exacto. Entonces, a Jeremy lo vamos a seguir viendo en otros lados. Como a Guayana en Tigres, por ejemplo, ¿no? O, aunque no fue cantarano, a Julián en su momento con América, ¿no? Que te toca enfrentarlo y es esa parte normal, el Stitch. Es correcto. A ver, y también nos olvidamos, ahorita que hablabas de la dependencia de Jeremy, de lo que dependía Atlas de que él llevara la pelota, en esa situación nos perdimos aún, o perdimos la ofensividad de Rocha.
Rocha llegó a Atlas con un torneo antes o 2 torneos antes había metido 8 goles. Más en un rol de interior o de doble 5, pero que se desprende el ataque, no el que se queda. Exacto, y entonces creo que ahí también puede haber una solución. Que tengamos un 5 que se quede. Que yo quiero ver a Alonso Ramírez. Lo vimos en pretemporada y no lo volvimos a ver. Yo quisiera ver un 5-5 que permita que Rocha se desprenda, pero que también Rocha no lo va a dejar tirado. Creo que también tendríamos un mejor empaque si la responsabilidad del 5 la tiene alguien más que no sea Rocha. Y Rocha eso que nos puede terminar. ¿Le llevaría más o menos desgaste a Rocha? Yo creo que le llevaría menos desgaste, porque también lo hablábamos y que lo decía Domenech, cuando estás en tu lugar es más fácil que la pelota te llegue. Y cuando tú llevas la pelota, puede tener la libertad de llevarla, y como tenemos línea de 5, nos quedamos con 1 y 5 o 2 y 4, porque fácilmente la línea de 5 se puede convertir en Línea una cuatro. contención con 4. Entonces, yo creo que le implicaría menos desgaste, que también conociéndolo va a terminar llegando. Metiéndose, sí. Claro, Sí. entonces, creo que esa puede ser la solución futbolística, que otro 5 sea el que se encargue de eso y que Rocha quede más suelto, y entonces ya no se señala y va a haber más posibilidades, hermano. Es decir, Es que, por ejemplo, para jugar de espaldas, para lo que hacía Jeremy, que era que te liberaba una zona y te limpiaba el medio campo, incluso más pegado a la banda, Rocha no tiene el comportamiento de acercarse tanto a las bandas. Lo puede hacer perfectamente. Yo creo que sí lo va a fundir un poquito. Si siente la responsabilidad de regresar, esa ida y vuelta a Rocha le va a dar para 50 minutos, 45, y entonces es necesario el reemplazo, que ya hablaremos también de Aarón Arredondo, ¿no? Que llega desde América, y de Ponchito, para ver cómo pueden encajar ellos. Pero creo que sí, quizás a Rocha se le puede incluso quemar un poco más en el afán de que él sea el 5 que se desprenda al ataque. hay un viejo adagio que dice 4 y 2 no hay gol. No necesitas más para por lo menos contener una jugada. Si Rocha Sabay no regresa, 4 y 2 no hay gol. Sí, pero Ahora, en la línea defensiva de Atlas, 7 y 2 quizás no hay 2. Posiblemente también veamos, por ejemplo, llegando por las bandas, porque ya tenemos a Ferraris, que ya lo Sí, vimos. sí. Incluso Hernández, que una de las jugadas las genera sobre la banda. Buenísimo la banda. González, y entonces, imagínate una de las mejores características de Rocha, que es el golpeo. Imagínate que Atlas llegue a profundidad por un sector y entonces llega Rocha por sorpresa y dispara, ¿no? Entonces, yo creo que hay, futbolísticamente hay para... Se va a tener que jugar diferente, entonces, cuando Atlas tenga que llevar la pelota y con la ausencia de Jeremy Márquez. Y justamente para hilarlo bien, vamos a hablar ahora entonces de Aarón Arredondo y también de Ponchito González, los dos últimos refuerzos que llegaron al rojinegro. Muy bien, entonces hablemos de los refuerzos. Ponchito González, que creo que pegó muchísimo en la melancolía y en el ADN rojinegro, y también de Aarón Arredondo, del que se hablan muy buenas cosas. Juvenil, exjugador del América. ¿Te parece si vamos muy breve con Arredondo? En realidad hay menos información disponible sobre él, mi querido Alfredo. Yo lo describiría como un doble 5, que puede hacer un poco más parecido, creo que, a la función de Jeremy. Se le ve mucho más dinámico, con llegada a la inmediación del área. No lo vi cargando el área porque tuvo participación de primera división la temporada pasada. No sé si recuerden que América juega contra Xolos y Querétaro, pero lo hace con la sub-23, que ni siquiera Jardine dirigió. Bueno, en estos dos partidos Arredondo jugó, y lo que se vio fue justo eso. Se acerca al área, no ingresa, no hace eso que sí Jeremy puede hacer perfectamente, pero también creo que es un jugador con muy buena pegada de media distancia, con muy buen pie para distribuir, y poco más. Creo que es lo que pude observar. A la hora de la recuperación ya no pude ver mucho. Pues creo que no pudimos ver mucho porque no hubo mucho más. Creo que también lo que juega América, que si recordarás, en esos partidos, aunque no estuvo Jardine y hubo muchas bajas, se jugó con lo que venía jugando América cuando acaba de ser campeón, que fue Chico. Sí. Entonces, pues no hay mucho más que decir, hermano. Lo que yo sí creo que es positivo es, y que también te lo digo, o sea, tanteando y viendo lo que hay, digamos, alrededor de la situación, que hay otros jugadores, como el caso de Ralph, como el caso de Dagoberto, que América está trabajando bien sus fuerzas básicas, pero si hay un espacio en donde un mexicano joven en América no puede jugar, es en la doble contención.
O sea, esos espacios están muy bien ocupados, incluso están hasta copados porque tienen elementos de sobra para ocupar ahí. Es el caso de Fidalgo, Chiquito, Cervantes. Entonces, está muy copado el medio campo del América y pocas posibilidades tenía un jugador mexicano joven de hacerse con un lugar ahí. Entonces, que venga así no significa automáticamente que sea un desecho, porque me parece que se le está dando como ese mote o la gente está tachándolo así. Entonces, eso no significa demasiado. Es un jugador también que tiene cumplidos 22 años, por ahí, o sea, tiene mucho tiempo para jugar. Y me parece que al ser un jugador mexicano, tienes posibilidades de que si le va bien, son caritos. Entonces, yo creo que puede estar bien arropado en Atlas. No va a ser un jugador al que se le pida demasiado. Creo que incluso pues, va a ser una especie de Jaciel, por ejemplo, en su momento. En cuanto a lo que se le pueda exigir o se le pueda pedir, entonces no va a ser el que tenga la exigencia directa, no va a ser el que reciba la responsabilidad, y creo que eso le ayuda a florecer al jugador joven. Entonces, me parece una apuesta interesante. Tampoco quiero sonar tan optimista, porque Leo Flores también me pareció una apuesta interesante. Sí, y también tiene que ver con el contexto al que llegas, ¿no? Y la competencia que hay en dicha posición. Yo creo que eso sí le favorece mucho más a Redondo al llegar, porque se va Jeremy Márquez. Y en realidad en la plantilla tiene competencia directa con Paulo Ramírez, que está lesionado, con Alonso Ramírez. La tendrá quizás con Mateo García, aunque también está lesionado y creo que va a continuar con los rojinegros del Atlas. No creo que Sergio Hernández sea una competencia en esa posición, porque creo que a Gonzalo le debe quedar claro que Sergio Hernández debe jugar cercano a la banda, porque ahí te puede generar muchas diferencias, pero por dentro es un poco más complejo. Es una zona incluso en la que no se ha desarrollado y evidentemente le va a costar un poco más de trabajo. Que a diferencia de cuando llega Leo Flores, bueno, resulta que la delantera estaba llena e incluso se le intentó primero buscar una posición como media punta. Esa posición también estaba ocupada y entonces quedaba la de carrilero porque ahí no había nadie. Por eso es que para Leo Flores también creo que su paso en Atlas resulta por ser un tanto injusto e irregular también. Para Redondo creo que hay un mejor contexto en el que se puede desarrollar. Ahí faltaba Saldívar, ¿no? La competencia que pudiera tener. Sí, pero hasta diciembre. Para usted. Sí, lo de Saldívar, primero que regrese bien porque no es una lesión sencilla y esperando que se recupere en diciembre y pueda regresar ahí. Pero sí, creo que en el futuro inmediato va a ser la competencia esa, va a ser la competencia directa, aunque también lo más posible es que llegue primero a la sub-23. En la sub-23 seguramente tendrá minutos para acoplarse al club y entonces cuando Gonzalo Pineda lo ve entrenar o lo suba al primer equipo para entrenar, podrá tomar la decisión de llevarlo a la convocatoria de primera división, que por su calidad y lo que se pudo ver creo que no va a tardar mucho tiempo. Creo que va a suceder eventualmente este mismo torneo. Pero creo que también es momento de que pasemos al fichaje más relevante por lo que significa su nombre, por ser canterano y muchas cosas más. Hablemos ahora del regreso de Poncho González a los rojinegros del Atlas. Voy a dar dos opiniones, una con el sentimentalismo y una sobre lo futbolístico. La del sentimentalismo, creo de forma positiva, porque Orlegui no ficha así, ya hablaremos de la venta, eso vendrá a continuación, pero Orlegui no es un equipo o un grupo que para sus equipos fiche jugadores por melancolía. O sea, normalmente no es porque es que el ADN se dice mucho que no hace retiros y no hace tampoco homenajes. Pero con Poncho creo que entendieron que estaba la oportunidad de mercado como punto número 1, porque sin esa oportunidad no regresa nadie. Como punto número 2, que fue un golpe fuerte perder a Jeremy y perder a Nervo, y que la afición estaba molesta. Y que también entonces el aficionado rojinegro deseaba, o la mayoría deseaba, la vuelta de Poncho González, porque lo vieron crecer aquí. Entonces creo que el fichaje por el sentimentalismo responde más a eso para mí, más que a lo futbolístico. Pero después en lo futbolístico vamos a encontrar que tampoco hay pierde. Es un jugador que te va a sumar más de lo que te podría restar. Y no quiero ver los nombres de Mateo García y de Mauro Manotas ahí en los comentarios porque no hubo por ahí la comparativa. Pero creo que no es para reemplazar a Jeremy. Mi preocupación es que en la media punta hay mucha competencia. Y no sé si en algún contexto Poncho pueda caber para jugar junto a Rocha. De inicio me cuesta mucho trabajo. Creo que lo platicaba contigo fuera de micrófonos. Tú decías que sí en partidos donde la exigencia sea ya buscar el marcador. Sí, cuando hay que arriesgar un poco más, creo que puede ser.
Ahora, también la línea de 3 te da cobertura para los costados, pero para adelante también. Entonces, fácilmente, es lo que te decía, el 4 y 2 no hay gol. También alguno que pueda salir puede ser uno de los centrales. Y si uno de los centrales, que por ejemplo, contra Puebla vimos, aunque con espacios muy largos, y ya lo veremos, si es que lo vemos, se vieron medio mal, ¿no? Como correteando cabrones. Pero cuando hay orden y se trabaja, también puede botarse el líbero y ajustar un poco y contener. Entonces, esa es una de las ventajas que te da la línea 3. Te hace cobertura para cualquier lado, para la izquierda, para la derecha, para adelante. Entonces, en un escenario en donde se tenga que arriesgar, puede ser. Pero también creo que con el tiempo y con la experiencia de Poncho, puede o sea, no, iba a decir no desconocer, pero no ha jugado la posición, ¿no? O sea, ha sido interior. Sí. En un 4-3-3, por ejemplo, ¿no? Pero es muy diferente volantear con 3 Claro. que ser doble contención. Claro, entonces, tampoco creo que sea desconocido para él, pues. O sea, Lo puede hacer. No lo ha hecho, pero creo que, o sea, fácilmente puede venir Gonzalo a ver, Poncho, siéntate, necesito que hagas esto, o quiero que hagas tal. Entonces, ahí sí habrá que ver físicamente cómo está, porque lo platicamos hace rato, desde que se fue, jugó poco. O sea, en realidad jugó poco. Tuvo un torneo con Monterrey donde fue el jugador mexicano con más goles, que me parece que fue la segunda temporada de cuando se fue. Y de ahí en más, siempre fue muy irregular. Entonces, pues creo que fue como pues como la apuesta que nunca se concretó. Que, por ejemplo, y espero que no le pase eso a Jeremy. O sea, que estaban bien y se van y terminan siendo irregulares. Pero bueno, llega un jugador maduro, no es un betarro, o sea, tampoco es tan grande, o sea, 30 años tiene para jugar, ¿no? Todavía. Entonces, puede ser, o sea, yo no descarto que sea una doble contención. Y me agrada, ¿eh? O sea, no creo que termine siendo tan malo. A mí me preocupa la dinámica del medio campo. Porque si justamente Atlas es un equipo que se vuelve muy largo y que el medio campo se queda colgado, aún así teniendo a Jeremy, que es 5 años más joven que Poncho, Poncho tampoco supera, y ya no es tanto tema de edad, a veces es también estilo de juego. Pero Poncho tampoco te supera la dinámica de Jeremy Márquez. La preocupación para mí sería justo eso, en transición al contragolpe, Atlas va a seguir quedando, si juega ese doble 5 Rocha con Poncho, va a seguir quedando descolgado y no va a ser 4+2, van a ser 5 los que defiendan y a ver cómo se resuelve esa situación. Ahora, Pero también eso termina siendo, o sea, no cambiaría tanto, ¿no? O sea, no es que Jeremy fuera una gacela que iba y venía. no, pero sí te llevaba el balón. Y Poncho no es tanto alguien que progrese por conducción, que te juegue de espaldas. Poncho es alguien, a diferencia de Jeremy, por ejemplo, que Jeremy no hacía esto bien. A Jeremy lo encuentras en 3/4 de cancha para darle el balón y no influye tanto. O sea, Jeremy lo tiene que llevar. Pero con Poncho creo que si a él sí lo encuentras en zonas más avanzadas, que sería más como un enganche, Sí. un media punta, por ejemplo, donde juega el Mudo Aguirre, ahí entonces Poncho puede influir mucho más de lo que lo hacía Jeremy Márquez. Por eso creo que en primera instancia llega como un posible relevo para la media punta por izquierda, para competir con el Mudo. Y con esa doble posibilidad, que yo también creo que no se descarta, de que jueguen doble 5 con Rocha. Porque a muchos mediocampistas, por ejemplo, Guardado, eso fue lo que les pasó, ¿no? Incluso Guardado jugaba por la banda, era un volante por banda. Y se fue reconvirtiendo, pasó por ser lateral, que para mí fue su peor etapa en su carrera, porque no defendía muy bien. Pero eso también le hizo venderse un poco el callo y la experiencia de poder ser un doble 5. Y después encargarse de organizar la salida y ser el que más se quedaba. No sé, Poncho podría tener esa reconversión en Atlas, estoy de acuerdo. Ahora, también ahorita estaba pensando, ¿qué pasaría si jugaran juntos? Me preocuparía más en quién por fuera puede apoyar. Y Mudo no lo hace. Sí lo hace González, pero Mudo no. Que luego González contra Puebla no lo hizo tanto. O sea, los dos pecaron un poquito de, no decir flojera, ¿no? Pero contra Chivas sí lo hizo. Sí, está bien. Y el Puebla es Puebla, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría ver, y lo he dicho o sea, no porque anotó este partido, sino que lo he dicho desde programas anteriores, y se lo dije a Gonzalo, a él directo, ¿por qué no vemos a Rivaldo en donde estaba Mudo? En la media punta. Yo creo que puede ser. O sea, creo que también por eso vino otro carril. Que para mí, sí creo que es una muy buena opción. El único partido que jugó ahí con Gonzalo no lo hace nada bien Rivaldo. Yo creo que la única contra que tiene Rivaldo de jugar como mediapunta fijo es que se ve mejor, igual que Jeremy, llegando que estando. Si a Rivaldo no lo haces que llegue de atrás viendo de frente el balón, lo matas. Cuando juega de espaldas, incluso como carrilero, le cuesta muchísimo girarse, recibir, es inseguro.
Si encuentras el mecanismo para que ahí reciba o se meta al área, porque es que en el área, no sé, tiene una conexión especial para el gol. Lo ocupa bien el área, encuentra los rebotes, los espacios, donde creo que sí se le puede aprovechar más. Y no descarto que como carrilero, que ya lo hizo con gol, pueda seguir metiéndose al área. O sea, creo que lo hace bien ahí Rivaldo. Ya en defensa es otro boleto. Por eso creo que si, o sea, pudiera ser un volante por fuera que viene a no a recibir, sino que viene a apoyar cuando se defiende y en transición ser una opción para que justamente reciba yendo de frente. Entonces eso no lo hace Mudo, por ejemplo. No, a Mudo le cuesta. Y pudiera ser también una solución. Si va a estar Poncho y Rocha en medio. Sí, me gusta, a ver, hay opciones, que eso también es otra cosa que creo que sí se tiene que dar el mérito suficiente. La plantilla de Atlas me encanta como para pensar que está más que para liguilla, la verdad es que no. Pero sí creo que se reforzó en posiciones puntuales donde debía hacerse y también creo que la plantilla como tal, en cuanto a profundidad y variantes, da un salto de calidad. En cuanto a los nombres, sí me preocupa que el reemplazo de Nervo sea Pierre y que el reemplazo de Jeremy venga en Poncho porque son diferentes. Pero si se encuentran las soluciones, al menos Gonzalo tiene más herramientas para darle variedad a su ataque. Y creo que el tridente que puso contra Puebla funcionó bien. Y si te parece, mi querido Alfredo, vamos justamente a ver el partido contra Puebla. Vamos a ir reaccionando al resumen y analizar lo que pasó en ese Puebla 2, Atlas 3. Bueno, para cambiar un poco la dinámica del análisis del Puebla contra Atlas, vamos a estar viendo... No podría decir en vivo, pero bueno, vamos a estar viendo el resumen de Puebla contra Atlas para ir puntualizando en algunas jugadas muy específicas. Esperamos no alargarnos mucho, pero no tardemos más tiempo y vayamos justamente a ver. Reaccionando, ¿no? Oye, hermano, te iba a decir, güey, ahorita que decimos de la reacción, pues para reportar vamos a tener que hacer. Sí, eso es otra cara. Estoy muy en contra de eso. No, está ahí un ojete, güey. Ya has visto lo de Cobra, o sea, ya son personajes, güey. Les da verga, ya son personajes. Pero es que a la gente le gusta eso y al final es lo que termina por vender. Digo, de forma personal, si hay dos cosas que no me gustan, libre, quien le guste hacerlo es sobre reaccionar a algo. Y número dos, grabarte en la pantalla llorando. Eso sí, la verdad, no sé, me generó un cringe un poquito raro. Así que vamos a estar muy, muy mesurados. Eso sí, ya en un partido en vivo es otra cosa, pero que tú solito te grabes, sí. No sé, no me encanta. Pero sí, vamos a ver si armamos alguna portada. Ahora, punto número 1, ahora que ya vemos el primer centro al minuto 12. Sí. Gadi Aguirre de líbero, me gusta mucho en salida, pero en balón, en juego aéreo no, en defensivo. No sé qué tiene Gadi Aguirre que en juego ofensivo aéreo es muy bueno. Sí. O sea, gana muchos balones realmente, muchos vuelos ofensivos, pero en defensiva le cuesta mucho. Creo que tiene que ver con el posicionamiento, que él está fijo y quiere saltar de ahí. Y cuando ataca llega con esa carrera, ¿no? Claro, es complicado, sobre todo el movimiento esa jugada, que por ejemplo hay jugadores como Daniel Pasarela que lo tenían muy trabajado y es digamos, un referente en ese tipo de defensa, ¿no? Pasarela que no era muy alto. Pero sí creo que cuando tienes que moverte para ganar, o sea, ganar vuelo y poder ganar arriba, le cuesta, pero no solo a Gaby. A Ríos, por ejemplo. Sí, también, a pesar de la estatura, ¿eh? Sí. O sea, un defecto, aquí lo hemos defendido, porque tenía muy buenas condiciones, pero un defecto muy marcado que sí tiene Ríos es justamente que en juego aéreo no es dominante. Sí, y también creo que eso lo hemos visto desde hace tiempo, porque por ejemplo creo que a Nervo también de repente le costaba, pero algo que no veo mucho, o cada vez veo menos, es el defensa que no te deja rematar. Un cufre. Si sabes que no le vas a ganar arriba, pues entonces no lo dejes. Atraviésate, o sea, y pídele que llegue. Cufré para mí es el máximo exponente de eso que señalas, porque creo que era un jugador que no era de mucha estatura, pero que te incomodaba y te podía competir con el delantero que tú dijeras, ¿no? Este güey bien, ¿no? El Lozano, otro de América. Y también Isco Ramírez, da un muy buen partido, sí. El que jugaba detrás de Lozano. Aquí tenemos justo la repetición para poder ir viendo. Es que Gadi se pierde completamente. O sea, no tiene referencia de su marca. Lo vas a... Sí. Ahí hay un concepto que debería ser básico. O sea, ahí está completamente de frente hacia donde viene el balón. Y eso no puede pasar. Porque el defensa tiene que estar perfilado, digamos, en diagonal respecto al balón y al defensa. Entonces, para que puedas ir midiendo, que por ejemplo en ataque, otra de las cosas, o algo que deberían hacer los delanteros, y que decía Cardoso es,
donde no te vea el defensa. A la espalda. Entonces, pues aquí Gadi él solo no, no lo ve, ¿no? Pero ahí está mal perfilado. Y aquí lo vemos claramente, ¿no? Y toda su atención está sobre el balón, ¿no? Claro. También, o sea, no hay una referencia de quién tiene atrás y qué tan próximo no lo tiene. No sé si también no había una referencia de si le tocaba a él o a Ríos que pudiera venir esa confusión, pero ese es error de Gadi Aguirre como tal, ¿no? Que los primeros minutos, o en general el primer tiempo, creo que le cuesta mucho a Atlas, ¿no? Sí, Mira acá el hueco, o sea, el hueco del medio campo, la jugada no se produce ahí. La jugada se produce a la espalda, digamos, de la línea defensiva, ¿no? Pero son estos aspectos defensivos, a mí sí me generan preocupación. sí, claro. A ver, también, no sé si esos 3 centrales son los que vayamos a estar viendo. No debería para mí. No creo. Y también creo que lo de Hernández tampoco lo vamos a... Bueno, no sé. No lo puedo asegurar que no lo volvamos a ver ahí. Pero pues se nota que no es su hábitat natural, ¿no? Sí, que no es un interior, que va mucho mejor por banda. Tenemos que hablar un poquito también de César Ramos. A la gente también se le olvida luego que era su debut. Y que creo que también influye desde el nerviosismo. Dos aspectos que me gustan mucho a mí. Es un arquero valiente, se nota. Con don de mando, porque habla bastante. Pero también sí tiene deficiencias marcadas. No es muy alto y creo que no recorre tanto. Y además, creo que algo básico del portero a la hora de la salida es ocupar el mayor espacio posible. Sí. Y lo vimos en esta, que aquí sí bloquea bien, pero pone una rodilla al piso. Y eso, pues no ocupa todo el espacio que pudiera ocupar. Y lo vamos a ver más adelante cómo eso Sí. deja pasar el balón. Que también a mí me da la impresión de que su dinámica, si quieres regresamos un poco a la jugada. Este es el primer gol de Atlas, ¿no? Ujú. ¿Vamos antes o...? No, ahí, para ver la toma abierta. Yo creo que podemos pausar ahí. A ver, si ya te puedo hacer el... Para ver el desmarque de Gadi, que creo que es lo que se me hace más interesante acá. Digo, vamos a intentar timearlo bien porque no es tan sencillo. Creo que también en un aspecto de marca Puebla va un poco más en zona, ¿no? O sea, Sí. realmente es porque Gadi gana el manchón penal, el centro va hacia él, creo que está muy claro. O sea, la jugada se ve trabajada Sí. por la zona a la que va, por el remate que se produce. Y esto, Gadi para mí en ofensiva es muy superior por el juego aéreo. Antes, cuando no notaba goles, creo que Gadi también ponía ese recentro, esa asistencia, Sí. porque ganaba por aire. Entonces, es un aspecto importante de los aspectos positivos de Atlas, ¿no? A ver, también lo de Julio. Hay algo que lo hemos platicado acá, Manu, que es por qué los porteros ya no salen. No salen mucho, sí. Y hay un espacio enorme entre la línea de defensa de Puebla que decide correr hacia atrás, pero también el portero corre hacia atrás. No puede pasar eso. O sea, no puede poner los dos para atrás. No Ah. recuerdo si era... Ay, qué técnico era. No recuerdo el técnico ahora mismo. Pero, quizás Mohamed. Pero decían, a ver, si mi portero sabe salir, tiro la línea sobre el área, ¿no? O sea, sobre el borde, sobre la media luna. Si mi portero no sabe salir, entonces me hundo un poquito más porque no va a salir finalmente. Y entonces me dedico a defender mi área y Claro. pulir eso, ¿no? Acá dejas mucho espacio y tu portero no sale. O sea, se combinan los dos errores. Sí, y además, creo yo que en una jugada de balón parado tan lejana, el portero debe estar parado en la línea del área chica. Y está Y- hundido. Y de ahí hacia el manchón penal. Y cuando viene el cobro se va haciendo para atrás, para atrás, para atrás. Y que además el remate de Gaby no va tan esquinado. No. O sea, estuvo muy cerca incluso de atajarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, acá vemos un poco más de lo que... Ah, esta es la del... Es que no se va a ver completa, por desgracia. Vamos a atrasarla un poquito. Digo, acá es donde empieza la jugada del gol de... Bueno, no empieza, más bien aquí es donde nosotros tenemos imagen para ver la jugada del gol de Puebla. Para mí aquí ya hay un error en el salto de presión. Pueden observar sobre el vértice del área, digo, francamente el nombre ahora mismo no recuerdo quién es el que estaba ahí de Puebla, ¿no? Pero lo que sí podemos notar es, creo que para mí el error aquí es de Checo, de Sergio Hernández, porque Sergio Hernández venía en diagonal hacia el jugador que está libre de Puebla y por el afán de ir a hacer un 2 contra 1 deja solo acá. Sí. Gadi se hunde demasiado, pero no podía salir más porque también hay una referencia sobre el tiro de esquina de un jugador que habilitaría a todo el mundo si sale por él. Entonces, aquí hay un salto a destiempo. Después vamos a ver si lo podemos... Creo que se puede poner esto en cámara lenta. Digo, no quiero exagerar. Quizás a un 70%. Vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Aquí. Entonces, ya hay un salto de Rocha a destiempo. Sí. Rocha también, si se quedaba a la mitad, a ver, estaba obligado a saltar ahí. Claro. Pero es a destiempo. Entonces, como es a destiempo, Rocha ya saltó y dejó a alguien más libre sobre la media luna. Seguimos viendo la jugada.
Y acá creo que ya no es tanto el salto de tiempo, es la recepción simplemente. Y dejamos correr la jugada. Y ahí está lo que dices de la rodilla. Sí. En la repetición yo creo que se va a ver bien. Incluso se atora, ¿no? Con el césped un tanto Sí, César Ramos. sí. Pero creo que sale como encochando el cuerpo para recibir el balón, no para disputarlo. O sea, yo creo que lo mide mal y lo tenía muy seguro. Yo creo que sí le da culo, más bien. O sea, que buscaba la rodilla para protegerse o qué. Que no, o sea, que le dio culo el choque. Es que si vas al choque te abarres, ¿no? Sí, pierde de vista el balón, se voltea. Y sí, claro, si vas al choque te barres o incluso sales con el cuerpo completo. Pero de lado, ¿no? Ujú. Y acá sale muy frontal. Sí, sale muy frontal, incluso hasta da la impresión que se va a ir de hocico, ¿no? Que lo que dice es que se le atora la rodilla. Sí. Ahí, ese sí es un error de él. O sea, hay un error en los saltos de presión de Atlas muy notorios. Pero también acá el arquero levanta todo el césped de Berea Chica. Pero sí extraña que llega con la rodilla. Mira, Sí, es raro. Hay incluso las dos manos al suelo, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un error muy claro de César Ramos. Que luego también, no sé, a ver, lo de los nervios, entiendo que antes los jugadores de otras categorías, de categorías inferiores, tenían pues un fuego distinto, ¿no? Porque jugaban antes de la primera división o porque había otras plazas más fuertes, no sé. Pero me parece un poco raro, un poco difícil de tragármela que sea tema de nervios. O sea, sí entiendo que no haya debutado, que no haya jugado en primera división prácticamente. Pero, ay, güey, pues ya toda tu pinche vida jugando también, güey. No, yo sé Que que sea sé. como 15 personas ese día en el estadio. Pero incluso desde el aspecto mental, si va a ser un golazo. Así de guerra. Es muy bueno, me extraña que lo haya dejado ir León, que fue también un tanto irregular, pero a mí me parece muy buen jugador. En aquel partido que Atlas pierde con Beñat, no recuerdo si fue 1-0 con León o 2-1, que se utilizó aquel uniforme de Call of Duty, el camuflado. Ya, sí, 2-1. Bueno, voy a hacer la pausa aquí rápidamente para poder ver después la jugada del 2-1 de Atlas, ¿no? Pero ahí justamente Guerra tiene un muy buen partido en el León Atlas. Y acá también con Puebla, creo que deja una grata impresión en su debut. Y ahora sí vamos a ver la jugada del 2-1 del Atlas. Y esto sigue siendo primer tiempo, por lo que retrocedimos. Que la va a tomar Sergio Hernández, pero acá la media vuelta del arranque. Es que en el arranque, por esa agilidad que tienen, te deja ahí. Sí. Y lo de Rivaldo, lo que decíamos, tiene una capacidad para cazar rebotes también, para estar en la zona que me gusta muchísimo. También hay dos errores de Puebla y ojete. Sí, no. Un rebote en el defensa y luego, o sea, el Mudo remata de taco. No lo puedes escupir así. O sea, Julio la saca como de voleibol y le da la posibilidad a Rivaldo de que pueda empujar la pelota, que ya andaba cagando, pero en el travesaño. Pero bueno, sí, para ver si se ve la repetición. Justamente, te digo, primero creo que es un defensa que no puede cortar bien. Le viene una altura complicada, una altura donde no sabes si brincas para rechazar con el pie. Mira, Ahí. no, es un error brinca para rechazar con el pie y la rebana. Y la manda incluso a la dirección de portería, ¿no? Que es cuando el Mudo Sí. hace un buen control. Y el recurso también me parece muy bueno. Claro, es buenísimo, pero ve lo de Julio, o sea, le va al cuerpo. O sea, es para quedársela. Sí, está muy cerca, lo que sea. O escupirla a un costado. O sea, Sí, creo que sí, por la fuerza que llevaba el remate, aunque es una muy buena reacción de Julio, creo que sí puede haber corregido y después Rivaldo está atento. sí creo que Julio está en un hoyo. Bien ojete. Desde el torneo pasado le anota gol Necaxa. Un error de los más. El del tiro libre, no. Sí. Sí, no. Sí, pobre Julio, porque en Copa América no le fue mal. O sea, en Copa América recibió un gol nada más. Y de penal. Esta es la jugada del tercer gol. Esto me encanta. Para mí esto es el perfecto ejemplo de una jugada trabajada en tiro de esquina. Porque Atlas saca en corto, pero no es la típica jugada que te toquetean en el área, sino es te regreso el balón a Diego González y eso obliga a que Puebla, la línea defensiva, salga y también pierdan un poco la referencia de marca. Claro. Justo ahí sale ligeramente y después va a ser, acá cuando parece que no alcanzo a distinguir aquí a Adrián Mora. Aquí Adrián Mora todavía están fuera de lugar, ¿no? Si estoy bien es el que está más adelantado de Atlas. Sí. Sí, se pone en línea, sí, es ahí. En esa salida de Puebla y que Mora también se vuelve a poner en posición habilitada, es cuando creo que se produce el factor sorpresa que se busca con las jugadas prefabricadas. Y me gusta eso de Atlas, que lo esté trabajando porque por altura y si en defensiva los centrales no les sirven para rematar, bueno, que en ofensiva hagan goles.
Creo que eso también es un aspecto muy positivo. Hasta aquí 3-1. Sí, El partido nada más, parecía que podía antes tener calma. quería comentar que el tiro de esquina lo provoca Cerratos. Es una despolgada, una jugada parecida a la de Hernández y al final termina siendo tiro de esquina. Acaba de entrar, Cerrato es visto como media punta. ¿sí? Podría ser ese Jeremy que nos falte. En condiciones creo que tiene para llevar la pelota, para progresar. Creo que es mucho más habilidoso, más rápido que Jeremy. Pero me refiero para ponerlo en doble 5 como interior. O sea, podría ser un cambio de posición que le ayude a Atlas a reemplazar a Jeremy correctamente. No, O sea, ¿es una posibilidad que juegue ahí o no? no creo. O sea, el torneo pasado lo vimos muy poco y se lesiona, ¿no? Sí, contra Monterrey. En los Sí. primeros minutos. Habría que verlo más. O sea, no te lo aseguraría. Para mí está cantado que tiene que ser uno de los Ramírez. Y yo prefiero a Alonso, que tampoco hemos visto mucho, pero bueno. Bueno, es parte de las alternativas que podría tener Gonzalo. Sería más natural que pudiera jugar ahí a que lo haga Hernández, ¿no? A que lo haga Checo. Sí, 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 eso sí. También el remate de Mora muy bueno. A ver, que tenemos de repetición. Ahí está, es que en la salida se estancan dos de Puebla, que es lo que termina por habilitar a Mora, y sí. O sea, él gana en el salto. Y además angula bien su remate, porque lo agarra, o sea, el giro llega antes del contacto con el balón para martillarlo hacia abajo, es un golazo. Claro, y también cuando los cabezazos están cercanos al área, eso lo tienes que buscar. O sea, que el balón pique, ya sea dentro o fuera de la portería, pero que pique y eso le complica mucho al portero que tiene que ir abajo, ¿no? Y que lo hagas además con la frente, ¿no? Que es la zona con más control. Sí. Acabas el segundo de Puebla. El ¿no? segundo de Puebla. Sí. Voy a echar un poquito atrás. Que previo a esto, ya había habido una jugada al poste que fue fuera de lugar. Ya había habido otra jugada donde pinche suerte iba a tener ríos de otra vez desviarla. Pero César Ramos tiene una muy buena reacción y saca con el pie. Entonces, o sea, entiendo que a la gente le preocupe que Puebla te haya llegado tanto, pero también es como, ay, güey. Y lo que decía hace rato el patrón es que con Gonzalo Pineda, Atlas ha defendido mal. O sea, eso es evidente, ha recibido un montón de goles, pero también anota más que con Beñat. Sí. Entonces, creo que a estos equipos, mientras se les gane así, o sea, yo prefiero un 3-2 que un 1-0. Al final, si le ganas a estos, que creo que Atlas le va a ganar y le puede ganar, y esas son mis cuentas por las que desde programas pasados decía que Atlas califica, y que justamente tú lo dices hace rato, tiene como un salto de calidad, no tanto porque individualmente haya alguien que sea una pistola, sino porque Gonzalo tiene más opciones y más herramientas. Tiene mejores herramientas que Puebla, tiene mejores herramientas que Mazatlán, mejores que Juárez. Y no sé, bueno, por lo que se fue en Juárez quizás. Sí, por lo que se fue. Posiblemente individualmente por ahí queda alguno que sea más que la mayoría de los jugadores de Atlas, pero esos partidos, digamos, del último bombo los tiene que ganar, y del de en medio, que ya lo hemos platicado, Chivas, León, Pachuca, le da para competirles bien. Sí. Y que también sería importante eso, ¿no? Que Atlas pueda sacar esos resultados y que siga compitiendo con los equipos de más arriba. Cruz Azul va a ser la primera prueba y ya hablaremos de ello un poco más adelante. Acá, bueno, Rochina se come la mague, ¿no? Y después, no sé si Ramos, por el alcance mismo y porque se entiende de dónde está, pero es que es un remate raso, es complicado también sacarlo. Y un montón de gente. Sí, ese yo no se lo achaco tanto al arquero. Que, a ver, tampoco no sé si Camilo lo habría atajado. Un portero más largo creo que sí. Pero Camilo, con el nivel del último año, no sé qué tanto. Que por cierto, Camilo continúa lesionado. Acá también, ahorita que decíamos que se come, ¿es de Rocha el del que se come la maíz? Sí, Roche. Y también ya estaba fundidísimo, ¿no? Sí, no. Fue otra de las situaciones que... Esa no es eso. O le queda guerra, ahí. Ese saltito para tapar. Y creo que Rocha estuvo muy solo. Y conforme más fue pasando el tiempo, peor se veía eso. O sea, era más evidente. Hay una jugada donde saca casi de palomitas, como no mames, ya, pobrecito, voy a llenar algo. Porque Sergio Hernández no siente la labor defensiva y se nota. Y por ejemplo, algo de lo que decía hace rato con Poncho tampoco la siente, ¿no? Sí, que es algo también importante, ¿no? El cómo vas a equilibrar ese medio campo para hacerlo funcional también a la hora de llevar la pelota. En términos generales, contra Puebla se cumple con la obligación. Es positivo arrancar ganando porque el calendario, a diferencia del torneo pasado que era muy complejo,
esta vez tiene un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no. Si los sís de los que puedes ganar se ganan, entonces Atlas tendrá un colchón de puntos importante, pero vendrá la prueba entonces de Cruz Azul. Y antes de hablar de Cruz Azul, vamos a pasar al tema de la venta de Atlas, que es lo más relevante y que hay muchas cosas que decir. Llegó el turno de hablar de lo más importante y lo más relevante de Atlas, que tiene que ver con la venta, porque de aquí se emanan un montón de cosas, que una de ellas incluye lo deportivo. Primero, me gustaría entender, mi querido Alfredo, bueno, también contextualizar a la gente, ¿no? Creo que ya todo el mundo lo sabe, pero si hay alguien que no, Atlas y Grupo Orlegui, sobre todo Grupo Orlegui, ha dado un comunicado desde su cuenta oficial que Atlas está a la venta. Y está a la venta por temas de multipropiedad, y sobre todo también se habla, o incluso creo que es prudente que podamos leer un poco del comunicado. Lo más importante, dice: con el objetivo de implementar un modelo de gestión profesional, sustentable y de largo plazo, fue que adquirió Orlegui Sports en 2019 el rojinegro. Durante este periodo se han logrado avances significativos en áreas clave como infraestructura, que es la Academia AGA, como gestión organizacional, que se estableció una estructura profesional, era algo que Atlas no tenía, también hay que mencionarlo así. No se ve, no se nota, pero era muy importante, y es muy importante a la hora de vender un club y de hacerlo subsistir, de hacerlo ser rentable. Logros deportivos, está de más mencionar que nos hicieron bicampeones. Y también dice: próxima fase institucional. Ha iniciado un proceso para explorar una transición planificada y estructurada en la operación de Atlas FC, con el objetivo de asegurar un crecimiento continuo bajo un grupo que entienda la relevancia, el contexto y el potencial del club, tanto en términos deportivos como sociales. Y después se habla también de que se contratan empresas para llevar, sobre todo, opciones sobre la transacción, sobre la venta misma y sobre el proceso de transición, el cambio de un dueño al otro. Y creo que con eso cierra prácticamente el comunicado. ¿Por qué diríamos, Alfredo, que Orlegui decide vender Atlas y no Santos? Yo creo que es... ¿O por qué la razón primero diría por qué vende? O sea, ¿por qué tiene que vender a uno de los dos? ¿De dónde viene la decisión? Bueno, me parece que es algo que se venía ya viendo con molestia por algunas personas importantes dentro del fútbol mexicano. Creo que la gota que derrama el vaso es lo que le pasa a León. Y entonces León dice: ahora sí, putos. Entonces, si a mí me chingaron, vamos a la verga todos ya. Creo que eso es lo último que sucede. Porque esto detona también una guerrilla entre Pachuca con Televisa o América. Entonces, como llegamos al punto más bajo, los Pachucas han de dicho: así perros, pues a la verga todos. Y entonces, ahí entra otro enemigo de Grupo Pachuca, que es Orlegui, ¿no? Entonces, sí. Y creo que se llevan entre las patas a uno que es aliado, que es Caliente, ¿no? Que igual Querétaro ya tenía desde hace tiempo intenciones de vender, ¿no? Bueno, el Grupo Caliente a Querétaro tenía intenciones de venderlo hace mucho tiempo, y este mismo torneo se convierte a la venta. Sí, digo, todavía hay intenciones de vender incluso a Santos, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿por qué ya se tiene que hacer? Yo creo que esto es lo que, las situaciones que llevan a que ya se hagan las ventas y se acabe la multipropiedad. Tú mencionabas algo hace rato también. El Mundial. ¿La atención de FIFA? No, el fondo. Ah, el fondo de inversión, sí. Yo creo que son tres factores. Esto especulamos un poco, pero vamos intentando haciéndolo desde la lógica, ¿no? El punto uno, sí, a ver, para mí la atención de que FIFA tenga la atención puesta en México y Estados Unidos, creo que es importante. Lo tiene por la Copa del Mundo y lo tiene también por lo de León, por lo que pasó con el Mundial de Clubes, que fue un escándalo mundial, trascendió evidentemente con mayor fuerza y mayor importancia dentro de México. Y el siguiente factor sí es el fondo de inversión. Ese fondo de inversión que hace que la Bomba Rodríguez se vaya de la federación y que prometía traer muchísimo dinero para algunos cuantos que sí estaban interesados y otros que no tenían interés de vender un porcentaje de sus acciones, creo que es lo que termina por hacer que al final se decida ya acabar con la multipropiedad de una vez por todas. El plazo era en 2026, estamos muy cercanos a ello. Entonces, creo que eso también es lo que detona que al final, bueno, se tenga que vender Atlas. También, ¿por qué Atlas? Santos tiene un problema tributario importante, judicial ya, y que complica la cosa también, claro, para Santos. Claro. A ver, y aunque no es un caso como el de Fidel Curi, por ejemplo, pero sí hay una orden de aprehensión, ¿no? Entonces, no es poca cosa. Y que claro, ¿quién se va a poner a negociar con alguien que tenga, a ver, no es un pinche criminal así, narcotraficante, pues, o bueno, no sabes, no.
pero de todos modos hay cosas que complican que puedan negociar su realidad así. Por ejemplo, una de las situaciones por las que la liga de expansión sigue siendo liga de expansión es que los empresarios que están, y lo tengo entendido de buena fuente, es, oye, güey, es que no queremos que nuestro dinero se vaya inmiscuido otra vez con alguien como Fidel Curi. O lo que pasó con Querétaro en los 2000 también, ¿no? Entonces, O sea, la procedencia del dinero es muy importante. Sí, también. O sea, sí, la procedencia del dinero y tal cual, que no venga del narcotráfico es muy importante en la Liga MX. Al menos tiene que ser comprobable tus ingresos, que el club sea rentable y autosustentable, que es la parte más importante, ¿no? Entonces, eso complicó lo de Santos, que también creo que lo de Santos ya más o menos al poner, y que ahora lo entiendo con el tiempo, al poner al hijo es como, vamos a seguir ahí. Sí. Vamos a seguir ahí, que ahí está mi hijo. No nos vamos a ir, pongo a mi hijo. Y entonces, creo que también Atlas termina siendo más importante para un posible comprador. Y no lo digo yo porque le vaya al Atlas, sino que desde que fue lo de TV Azteca, ya con su gente, incluso hasta José Ramón les ayudó ahí, lo recuerdo clarísimo, que José Ramón decía, es que desde cuando TV Azteca quería plaza en Guadalajara, porque Guadalajara es una competición directa con el centro del país, Guadalajara tiene mucho mercado, es un equipo también con un montón de gente, y entonces, pues eso no lo tiene Santos. O sea, le guste a quien le guste o no, eso es lo que es Atlas, es una plaza importante en la segunda ciudad más importante del país. Por afición, es un mayor potencial de negocio Atlas y siempre lo ha sido a diferencia de Santos. Ocurrieron muchos errores en el camino también, pero algo importante por lo que también creo que se toma esta decisión es a nivel patrocinadores, y lo ha dicho Pepe Riestra también, a nivel patrocinadores, Santos tiene mejores patrocinios, convenios locales, mucho más arraigados de lo que ha logrado Atlas, que ha construido buenos convenios, la camiseta está plagada de publicidad y es un buen ejemplo, pero no son tan sólidos como si lo encontraron en Santos, porque además allá no hay competencia, no hay otro equipo con el que puedas competir por tu patrocinador. Acá sí, acá como Guadalajara hay demasiada exposición a nivel publicitario también, pero es sabido que Santos genera más ingresos a nivel patrocinios que el propio rojinegro. Y esto me lleva también a un par de preguntas, mi querido Alfredo, y también una teoría, es simplemente especulación, lo aclaramos, pero lo que mejor hace el Grupo Orlegui es gestionar. No hablo tanto de la cuestión deportiva, de los logros, que también tiene un título cada 3 años, excepto estos últimos 3 prácticamente, pero la gestión es lo que mejor hace. Eso quiere decir, yo tomo un equipo que estaba roto desde el tema financiero, que tenía una relación también muy rota con aquella directiva que era de Gustavo Guzmán y TV Azteca, y lo agarro como mío, y ahora sí vamos a profesionalizar cada área, porque Atlas todavía no estaba profesionalizado en cada área, había mejorado mucho en marketing cuando pasó de los socios a TV Azteca, ahí fue cuando se comenzó a abonar mucha gente también, y entonces Orlegui dijo, yo tengo un modelo que me ha funcionado, y ese modelo lleva incluso a la compra o la construcción de la Academia AGA, y revalorizar la marca, se revaloriza tu producto. Aquí creo que vale la pena también citar unos datos del Mister, que le damos todo el crédito por esto. Hablaba acerca de que considerando sus activos de infraestructura, Atlas, comerciales, cartera de futbolistas, el valor de la franquicia está entre los 95 y 100 millones de dólares. Ese sería su valor, no su precio de venta. Pero esta cifra no es precisamente por la que se tenga que negociar, como en el caso de Gallos Blancos, hay otros activos y Grupo Orlegui querrá llevar ganancia de esta operación. En 2013, TV Azteca adquiere al club entre 25 y 27 millones de dólares. En 2019, TV Azteca vende el 70% del club a Orlegui entre 35 y 38 millones de dólares. Dice, ¿cuál será el precio de inicio de venta del club? De acuerdo con los datos, la cifra puede ser superior a 160 y 180 millones de dólares. Si pagaste 37 por la franquicia y hoy vale 160, a mí me lleva a pensar que quizás, y solamente como especulación, una de las posibilidades o uno de los planes que tenía Grupo Orlegui es, pongo 37 millones, hago que este club sea profesional y se quite la sequía, lo estabilizo también a nivel deportivo y económico, sobre todo porque Atlas no era sólido en ese sentido, y después lo vendo, cuando ya valga mucho más, y entonces como grupo hayamos ganado, bueno, prácticamente que son 5 veces más. Sí, Es teoría. Te escucho muy maquiavélico, Manu. No, pero es que es parte del negocio y no lo veo mal. Claro. Entro, hago mi chamba, salen campeones y después los vendo porque es un negocio, o sea, yo no lo veo como algo malo. También, no. ¿Cuánto habrá ganado en ese lapso con jugadores?
O sea, Quiñones fue por 8. O sea, a lo que voy es que se me hace que los 30 ya los habían cobrado con venta de jugadores. O sea, ya no sería 5 veces más. Que es parte del modelo de negocios la venta de jugadores, Claro. ¿no? Julián, Ociel, Barbosa, Stitch Angulo, Sí, entonces, Jeremy. con eso queda a mano y lo que se puede llevar, o sea, sería pues mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver con tema de ¿Multipropiedad? de multipropiedad. Y de hecho, cuando vi el comunicado, creí que iba a ser solamente una jugada. O sea, una jugada de, sí, ya lo vendimos, ya lo vendimos. Pero no. No, es un anuncio de venta. Pero sí es, o sea, va con todo, va con rancho y vacas. Pregunté con gente con buenas fuentes y se van con rancho y vacas. O sea, no es un arreglo, no es nada, se van. O sea, es todo completo. Nadie va, o sea, no es como que te lo compro y tú gestionalo. Exacto. Se vende academia, porcentaje del estadio y los activos que tenga evidentemente Atlas, ¿no? Es correcto. Que eso sí me da también, pues, obviamente, pues te da así como, no mames. Pero también hay otras cosas que son completamente exageradas y no van a pasar. Y sobre todo, tweets que he visto de gente que le va a las Chivas. O sea, pues obviamente, pues desestabilizan y bla. Pero yo les recomiendo que si ven un tweet así, vean la cuenta y si generalmente publica cosas anti-Atlas o que no va bien, pues ignoren. Porque si no, nos vamos a poner en pánico todos, mano. O sea, no tenemos una bolita mágica de cristal acá como para hablar un poco acerca de si Atlas se puede ir o no a Veracruz, pero atendiendo a la lógica, ¿por qué carajos alguien llegaría con 180 millones de dólares a comprar la academia, haga un porcentaje del Estadio Jalisco, jugadores y la marca también de Atlas, para decir, ya no se llama Atlas, me lo llevo a Veracruz? No tiene sentido simplemente. Además también de que es cierto que en aquella venta de Azteca Orlegui había cláusulas que prohibían el cambio en el escudo y el cambio en el nombre. Eso creo que debe prevalecer en el siguiente punto de venta. Y al final Atlas no valdría 180 millones si no fuera Atlas, si no fuera ese el nombre. Pero bueno, eso es lo que le depara a Atlas en el futuro. Ahora, acerca del plazo de venta, Alfredo, creo que es algo que va a ser más pronto, es lo que yo creía, yo creo que va a ser más pronto de lo que esperamos. Porque el anuncio de venta del club, así nada más, me abro al público y yo vendo, me suena un poco complejo. Ahora, viene un segundo punto y eso ya lo había escuchado de Pepe Riestra. Es decir, yo estoy dispuesto a vender uno de mis dos clubes al precio que yo pongo. La federación no puede obligarte a decir, oye, te conseguí un comprador a 100 millones. Véndelo. No puede. Simplemente es inviable. Tiene que llegar a pagar lo que hayan acordado. Que ese es un punto importante. Sí, yo creo que ya está arreglado, bueno. O sea, yo creo que cuando lo anunciaron, ya estaba acordado con quién. Y también por eso se hace público quién va a llevar el proceso. Yo no creo que hayan salido... Es otra pista, ¿no? Sí. Entonces, creo que va a ser alguien de fuera. Por lo menos los inversionistas principales. No sé si tengan más información al respecto. Pero por lo que yo entiendo con la información que a mí me dieron, si fuera alguien de acá, yo estoy seguro que gente, digamos, del día a día se quedaría. Y parece que no. Yo creo que no es alguien de acá. Sí, a ver, también es cierto, el fútbol se ha globalizado y, por ejemplo, como ocurrió con Necaxa, que tiene inversión extranjera, creo que va por ahí. Creo que Atlas va a ser comprado, no sé si en Estados Unidos directamente, porque las firmas son de Estados Unidos, las que se contratan para gestionar la venta y también para acercar inversionistas. Son dos marcas, bueno, son tres incluso, la tercera no me acuerdo cuál es su rol, pero dos de ellas tienen ese rol en esta transacción para vender al Atlas y creo que va a venir de inversión extranjera. Como puede venir de un fondo de inversión que no necesariamente esté tan metido en tema fútbol, quizás en deporte sí, como puede también venir, por ejemplo, de un grupo multinacional y que sí esté metido en el fútbol. Nombres claros no hay. También por ahí pude leer acerca de lo de Leaño, lo del Grupo Urrea. Sé que al menos en una cuestión económica, hace al menos un año o 2 años, Grupo Urrea no estaba interesado en adquirir Atlas. ¿Por qué? Porque lo que genera de dinero el grupo es para la marca Urrea. No es para ir a meterle lana al Atlas y decir ahora sí voy a jugar al FIFA. O sea, no va por ahí. Todo es un negocio. Por eso yo no creo que sea un tema local. Que alguien, al saber de la venta, haya presentado una solicitud, no lo dudo. Para saber cómo está el proceso, el precio y tal cosa, ¿no? Pero es eso. Así que Atlas va a seguir operando. Yo no creo que lo desmantelen. O sea, yo no creo que digan vamos a quitar a los 4 o 5 mejores jugadores a Camilo para llevárnoslo a Santos. Porque entonces se deprecia la venta.
Y creo que no va por ahí la intención de Orlegui. Orlegui yo creo que no le interesa al jugador, le interesa vender por completo a Atlas. Sí, así es. Y ahí también descartaría que Jeremy se fue porque dijeron, ay, güey, es como vamos a vender, hay que venderlo para quedarnos la fe. Igual se iba. Tampoco, exacto, creo que tampoco va por ahí. Pero bueno, espero, Manu. ¿Te imaginas? O sea, ¿has pensado de escenarios? Sí, varios. Un escenario, el mejor escenario posible, que llegue una marca comprometida con fútbol y que diga, desde el inicio vamos a invertir. O sea, A un invertir. modelo como los gringos que le meten a las iglesias, por ejemplo. Por ahí puede ir. O sea, ese es el escenario positivo para mí es ese. Vamos a invertirle una lana en una buena plantilla, a traer la gente al estadio, y entonces, sí, no hay otra forma en la que Atlas se vuelva un equipo estable o se vuelva un equipo atractivo si no es vendiendo jugadores. Eso va a pasar siempre. Y tiene que ver con la historia del propio club y su alcance, que es regional, aunque muchas veces también es nacional e incluso internacional. Pero sobre todo lo local es lo más importante. Y para subsistir hay que vender jugadores. Eso no va a cambiar, es muy difícil. Pero sí creo que se puede invertir mucho mejor con otro tipo de jugadores, como por ejemplo hoy lo está haciendo Necaxa, con Paradela, con Palavecino. Ya los vendieron y entonces hay que ir a la carga por otros buenos jugadores que pueden ser revendidos. Pero sí creo que en el camino podríamos alcanzar algún buen logro deportivo. El panorama medio llega una marca que está más relacionada al fútbol también, o un fondo de inversión, que delega un poco la administración del club y se vuelve un término medio, como creo que hoy está Atlas. O sea, hoy para mí no está tan mal Atlas, deportivamente sí, pero no económicamente. O te llega un caso peor donde no importas y pasa lo que, si no estoy mal, le pasó al Troyes de Francia cuando lo adquirió Grupo City, que es descender. O sea, acá no vas a desaparecer porque tienes cláusulas que te lo impiden, el no descenso y el no ascenso, pero sí creo que te pueden llevar a ser un equipo de aún más baja tabla, de torneos pequeños, de malos resultados, y que solamente lo tengan ahí por, no sé, vitrina, por así decirlo. Para mí ese sería el tercer escenario. El peor, ¿o no? Bueno, y el peor, sí, claro. El Es peor y el peor, tercero. sí. El otro, el que se asemeja más a Necaxa sería el segundo, o por lo menos de lo que yo quisiera, en orden de lo que yo quisiera, sería que fuera algo como Necaxa. Una inversión que no es tan inmediata o que no son bombazos, pero que poco a poco se empiezan a armar y tiene un equipo estable. Que creo que eso no le viene bien a Atlas, porque creo que entienden ellos la medianía de lo que es Necaxa, y entonces agarran jugadores y los venden, y ahí fue, y listo. No están cercanos más. a ser campeones. Exacto. Pero lo que yo quisiera, y espero que eso pase, pues que sea que llegue alguien que dé bombazotes y seamos como Tigres a Monterrey. Que vengan directo de Arabia, ¿no? A inyectarle lana al equipo. Ese sería el mejor de los escenarios, pero yo lo veo muy difícil porque... Sobre todo si es foráneo. Sí, Porque eso te lo creería más o lo pensaría más, y creo que no va a pasar. Yo quisiera, pero creo que no. Por lo que estábamos diciendo de las pistas que hay, pero eso pasaría, o sea, a Monterrey le pasa con Oxxo, a Cruz Azul le pasa con la cementera. Entonces no sé si haya otra empresa en México que quisiera o pudiera hacer eso. A lo mejor alguna cervecería como antes estaban, pero no sé, ya no. Pues creo que no hay muchos empresarios que queden así, pues. sí, no, es muy difícil esa parte. Entonces, bueno, creo que el día a día de Atlas va a ser conforme a lo deportivo, este torneo, a competir con Gonzalo. Y sí, hay un montón de incertidumbre y también lo va a venir cuando se anuncie el comprador, porque es muy probable que ni siquiera lo conozcamos, no sepamos de dónde viene la lana, no sepamos absolutamente nada de eso, ¿no? Y al final creo que el deseo de todos es mejorar. Yo creo que con Orlegui hoy se está en un punto medio. No es muy bueno y no es tan malo, porque luego me romantizan mucho la época de los socios y la verdad es que no creo que haya sido tan buena. Sí, en la conexión con la gente, y eso tiene que volver. Uno de los mayores pecados desde mi punto de vista es que Orlegui fue inflexible con la afición. Fue o te adaptas a la forma en la que yo veo el fútbol y hago negocios, o no vengas al estadio. ¿Y qué pasó? No fueron al estadio. Y creo que el punto medio era necesario, y lo decía también en un tuit. El punto medio entre niños gratis y abonos VIP de... ¿Cuánto te gusta que costaba el de la zona? 25,000. 25,000 pesos. El de la zona Premier, o no recuerdo el nombre ya, son marcas tequileras y cerveceras, Sí. ¿no? Creo que nunca se encontró ese punto medio y nunca se entendió. Así que bueno, con esto damos el rojo al tema de la venta. Y si te parece, Alfredo, solamente, muy breve, ¿qué podría jugar Cruz Azul y qué podría jugar Atlas? Cosas de Cruz Azul, que por cierto le mando saludos a @Ríos Espino, un buen amigo que es muy fiel al programa y es un titero bien intenso, pero
nos putea mucho a Ríos. Pero bueno. ¿Qué creo que va a cambiar de Cruz Azul respecto a Mazatlán? No sé, no creo. Igual no estoy seguro porque no jugó Sánchez y Rivero de Carril. No sé si vayamos a ver a Rivero de Carril. A ver, es posible. A ver, creo que atendiendo la alineación un poquito, es Kevin Mier, línea de 5 con Dita, Lira y Piovi. Luego Omar Campos y, bueno, Nacho Rivero sí juega de carril por derecha. Sí. Luego la doble contención fue... Sí, por eso digo que no sé si vaya a jugar ya Sánchez. Ah, ok, yo entendí. Sí, también, porque no juega Charlie Rodríguez, que eso es uno de los cambios más importantes. Entra de relevo y creo que tiene que ver con el descanso por Copa Oro. Juega Lucas Romero en doble contención con Faravelli, si no estoy mal. Sí, ¿no? Juega con Faravelli. Sí. Creo que ninguno de los dos es un iniciador de juego y eso le costó a Cruz Azul. Iniciar juego le costó porque los dos, Faravelli es mucho más fácil de asociar en medio campo y generarte un poco de peligro y sobre todo leer espacios libres. Y Romero es más alguien cercano a la portería y es alguien más cercano también, creo, a poderte llevar la pelota. Yo creo que puede ser Charlie junto con Faravelli o Romero o incluso Jeremy, que ya debutó y no entra mal. Paradela, media punta, Bogusz y Sepúlveda, eso no se mueve, ¿no? Eso no se mueve. Muy claro. No se mueve y los tres de atrás... El club debe estar claro, ¿no? Y no se mueve. Quizás pueda cambiar o pueda empezar a cambiar un poco el rol de Lira, porque no lo vi a Lira tan pegado al medio campo, sino quedándose más, ¿no? Vamos a ver cómo cambia eso. Pudiera cambiar, sí. Y pudiera cambiarlo de Rivero. Carril derecho, Rivero o Sánchez. Sí. Y doble contención puede ser la combinación de Charlie con Faravelli, con Luca o con Jeremy Márquez. Y así es. Nada más, ¿no? Dudo que Jeremy sea titular. Espero que no estén bien. Es que no sé si también... A ver, yo veía a Julián con muchas ganas de clavarle gol al Atlas, cuando venía con América. No me encantaba. Pero, no sé, es parte de ese amor que se le tiene al club y que desgraciadamente quieres demostrar también. No sé si con Jeremy sea el mismo caso o no. De Atlas ya regresa Doria. Camilo Vargas probablemente no va a regresar todavía. Entonces sería Doria, creo que va a ser Gadi todavía como líbero y Víctor Ríos. No creo que juegue Robert Pierre. No. Ahora, también algo que me da un mensaje importante es, antes debutó Jorge San Martín, que es muy buen futbolista, para que lo tengamos ahí en mente, que fueron pocos minutos, antes que jugara Robert Pierre. Así que esto a mí me queda claro que quizás no gusta mucho cómo marca Robert Pierre, que es débil, y entonces San Martín empieza a ver más minutos como central. Es un muy buen prospecto para que lo sigamos junto con Checo Hernández. Ahora, por ahí creo que le puede llegar la duda, pues sí, la duda a Gonzalo, de que Mora jugó bien. Incluso fue hasta seleccionado como en el 11 de la semana. Y entonces si regresa Doria, estarías jugando con dos zurdos. Mora podría ser líbero, Doria no. Mora podría ser. Y Gatti podría ser stopper por derecha en lugar de Ríos. Pero yo creo que no va con dos zurdos. Pero la otra posibilidad es que entonces tu doble 5 sería Ríos y Rocha, porque es Cruz Azul. Pues ya Cruz Azul hay que podría ser, pero no creo que veamos a Ríos de contención. Yo creo que lo sigue. Es más, hasta le gustó la comparación con Rafa Márquez que pidió el 27, o le dieron el 27, no sé. Entonces no creo que vayamos con dos centrales zurdos. O sea, yo creo que va a ser Doria con Gadi y Ríos. Y tampoco creo que veamos a Ríos de contención. A ver, la última vez que Cruz Azul le ganó al Atlas ya llovió, ¿eh? ¿Cuándo es? Fue en la 2022-2023. Fue un 1-0 a favor de Cruz Azul, pero después de eso, Atlas ganó 1-0, 2-0, 2-2, 2-2 y 1-1. Las de Añat, la última de Gonzalo, aquella eliminación en el Azteca. Fue Anselmi sin ganarle a Beñat. Fue el único equipo que hace. Eso fue lo que lo hizo que lo echaran del Porto también. Pero bueno, ese es el panorama, mi querido Alfredo, de lo que será el partido contra Cruz Azul. Francamente, un empate creo que es lo que yo espero como algo en un panorama positivo. Sí. ¿Se le puede ganar a Cruz Azul? Claro que se le puede ganar. Mazatlán estuvo muy cerca. Pero veo complicado que Cruz Azul dé dos partidos malos. Porque el juego contra Mazatlán no es para nada bueno. Y creo que Atlas saldrá bien al partido. Esperemos también ver una mejor versión de Diego González, de Mudo y de Yuka, que se pueden asociar mucho mejor. Para mí, la intención de buscarlos y la zona que pisaban es correcta. Después, la recepción y todo parece de jugadores desencanchados. Así que, con una mejor versión se le puede hacer mucho daño a la línea defensiva. Sí, también. A ver, justamente estaba pensando en eso, que a Cruz Azul se le puede ganar, pero si Atlas estuviera al 100 en la intensidad. Y creo que no está todavía Atlas así. Y vimos que le dolió el partido físicamente al equipo.
¿Crees que vamos a Poncho? Tengo mis dudas. Yo creo que si está físicamente, salta a la banca, pero no de titular. Yo no creo que lo veamos. Y si va a la banca, juega. Eso sí lo puedo afirmar. Si va a la banca, sí. Bueno, yo creo que va a la banca y lo juegue. Espero que sí, anote. Imagínate lo que sería, ¿eh? Que la verdad también desearle el mayor de los éxitos a Poncho acá, porque yéndole bien a Poncho le va bien a Atlas, y además es un jugador querido, y que es notorio que tiene cariño, ¿no? Después está la parte futbolística de lo que te puede aportar, del regular que ha sido, pero el cariño, que es canterano y que hay una historia romántica detrás, eso es innegable. Y eso también creo que en un club como Atlas, que es tan tradicional, se agradece, ¿no? Que suceda. Sí, sí, sí. Es tan tradicional y él lo entiende que se puso el 58. Y esa es otra parte linda, que solamente los atlistas entenderían el contexto de ese 58. Así que bueno, con eso estamos llegando ya al final del programa, mi querido Alfredo. Oye, nada más contarte la anécdota de Poncho cuando en la palenca, en la semana, le había dicho a Boy, hey, si hay penal lo vas a tirar, pícalo, y no, Bonger, no, pícalo, güey, pícalo. Y entonces lo estuvo entrenando y cuando fue el partido, le dijo Tomás Boya a Poncho, ¿lo vas a picar o eres culo? Bueno, no fue culo, pero... Bueno, acabó mal la cosa, ¿no? Nos terminó hasta yéndose del equipo, ¿no? Sí, bueno, es curioso, ¿no? También Tomás Boy era un personaje. Y fue parte también de Atlas, de ese Atlas con el que muchos crecimos también, o nos tocó una buena parte de nuestra vida. Y bueno, ahora sí ya despidiendo del programa, pronóstico. Empate. Marcador. Con goles. O sea, te diría 1-1, 2-2. Yo voy con el 1-1 también, esperando que Atlas haga un buen partido, porque también el funcionamiento importa, pero bueno, un puntito contra Cruz Azul creo que lo firmamos desde este momento. Y bueno, con Alfredo López, agradeciéndole otra vez estar por acá, yo soy Manu Villaseñor, les recordamos que se suscriban, que nos regalen un like y también dejen su pronóstico acá en los comentarios. 1000 veces arriba el Atlas.